Hermanos, que el Señor nos continúe bendiciendo. Damos gracias a Dios que el Señor nos permite el poder estar nuevamente en su casa, alabando y bendiciendo su nombre. Y este día, pues, con más gozo, ¿verdad? Porque este día nosotros estamos celebrando, recordando la resurrección de Jesucristo, ¿verdad? Así es que les voy a pedir que abran su Biblia. Vamos a tener nuestra lectura en Marcos, capítulo 16. Vamos a leer los versículos del 1 al 8, la lectura que tuvieron nuestras hermanas. Marcos, capítulo 16, versículos del 1 al 8. Dice la palabra del Señor. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacob y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro y salido el sol, pero decían entre sí: ¿quiénes nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id y decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto, ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos, Señor y buen Dios, por esta mañana, Padre bendito, que nos permites el poder estar reunidos, Señor, dándote gracias, Padre, por esa bendición, Padre celestial, que nos has dado, Señor, que es la vida, Padre bendito. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos que está en este lugar, Señor, porque eres tú el que tocas nuestros corazones, pones el deseo, Señor bendito. Estamos dándote gracias, Señor, por ese sacrificio, Señor, que hiciste por cada uno de nosotros, Padre bendito. Gracias te damos, Señor, por las bendiciones, Padre, que das a nuestra vida, Dios santo. Y así, Padre bendito, suplicarte, Señor, que estés con nosotros siempre, Padre, que nos ayudes, Señor, porque sin ti nada somos, Dios bendito. Suplicamos que seas tú hablando a nuestros corazones, Dios bendito. Suplicamos tu ayuda en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Este día, hermana, nosotros estamos recordando, celebrando la resurrección de Jesucristo. ¿Por qué? Porque si hay algo que nosotros tenemos claro y tenemos la certeza, es que Jesucristo murió en la cruz por cada uno de nosotros. Y la certeza que Jesucristo resucitó al tercer día. ¿Por qué, hermanas? Porque si eso no fuera cierto, dice la palabra de Dios que vana sería nuestra predicación y vana sería nuestra fe, ¿verdad? Entonces, así como tenemos claro y la certeza que Él resucitó, también sabemos que el Señor lo hizo por cada uno de nosotros, lo hizo por amor a nosotros, ¿verdad? No lo merecíamos porque nosotros, según la ley, ¿qué era lo que merecíamos? La muerte. Porque la paga del pecado, dice la palabra de Dios, es la muerte, pero Él en su inmenso amor entregó su vida. Nadie se la quitó, Él la entregó en sacrificio por cada uno de nosotros. Y fíjense que el día de ayer en el ayuno, hermano Alberto explicaba qué significa la cruz para nosotros como cristianos. Y él decía, hay personas que la cruz la tienen como religiosidad, otros la usan como amuleto, otros la tienen de adorno
Y ya viene la fecha, ¿verdad?, en que las personas andan comprando la cruz el 3 de mayo, ¿verdad?, para ponerla en sus patios, para adornarla. Pero para nosotros como cristianos, ¿qué significa la cruz? Vamos a ver, hermanas, 3 cosas que Jesús nos dio en la cruz, en ese momento que Él entregó su vida por cada uno de nosotros. Vamos a ver Gálatas 3. Gálatas 3. Gálatas 3, vamos a ver los versículos 13 y 14. Dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiéramos la promesa del Espíritu Santo. Entonces, número 1, ¿qué fue lo que nos dio la cruz? Según este versículo, dice que nos dio redención. ¿Qué quiere decir eso? Jesucristo pagó la deuda, pagó nuestra deuda en la cruz, una deuda que nosotros teníamos pendiente. Nos dio redención. Él nos redimió, nos compró. ¿Y cuál fue el precio? Su sangre preciosa. Esa fue la deuda que Él pagó y nos libró del pecado. El Señor nos limpió, Él nos libró, hermanas. No fue un simple hecho, ay, voy a ir a dar mi vida. No, Él pagó esa deuda que nosotros teníamos y lo hizo por amor. Nos libró de la esclavitud que el pecado nos tenía, ¿verdad?, amarrados. Y no solamente eso, así como leímos ahí en el versículo 14, dice: para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase ¿a quién? A nosotros, a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu Santo. Entonces, no solamente nos dio redención, sino que nos hizo partícipes, porque, hermanas, nosotros no estábamos incluidos en la promesa, no estábamos incluidos, pero el Señor con su sacrificio nos hizo, dice la palabra de Dios, partícipes. Él nos incluyó en la promesa de Abraham. Entonces, el Señor, hermanas, en su infinita misericordia, Él siempre ha querido darnos lo mejor, pero a veces nosotros no vemos eso, que el Señor quiere lo mejor para cada uno de nosotros, porque podemos ver, hermanas, que cuando el Señor decidió dar su vida, Él ya sabía que no era fácil el camino que le esperaba. Ay, hermana, pero Él era Dios. Pero Él sintió dolor, hermana. Él le dijo: Señor, si es posible que pasara esta copa de mí. Era algo difícil, es cierto, era Dios, pero era algo difícil lo que Él estaba pasando, hermanas. Y viene el pueblo amado, ¿y qué era lo que gritaban? Crucifíquenle. Fíjense, hermanas, que hay personas que, hermanos, perdón la cosa, que hay personas, yo he escuchado personas y siempre le he dicho que dicen: yo hubiera querido nacer cuando Jesús andaba en la tierra, yo hubiera querido conocerle. Y yo les digo: pues yo quizás no, porque yo hubiera sido una quizás de las que les hubiera gritado: crucifíquenle. Con nuestras actitudes, hermanas, con nuestros hechos, con nuestro testimonio, nosotros decimos mucho, ¿verdad? Entonces, no solamente nos redimió, nos incluyó en la promesa, porque nosotros como gentiles no estábamos incluidos. Y no solo eso, sino que dice que nos proveyó la fe
para que recibiéramos la promesa del Espíritu Santo. Porque el Señor prometió que no quedábamos solos, que Él iba a mandar a un consolador. ¿Lo cumplió el Señor? Claro que sí, porque el Señor siempre cumple sus promesas. Y Él envió al Espíritu Santo, que es el que nos acompaña en todo momento. Las 24 horas, los 7 días, el Señor está con cada uno de nosotros. Pero hermanas, no solamente nos redimió, no solamente nos hizo partícipes de la bendición, de la promesa, no solamente nos proveyó la fe para que recibiéramos al Espíritu Santo. Vamos a Colosenses 2. Ay, me disculpan si me quedo un poco, pero no es tan fácil estar parados aquí enfrente. Vamos a Colosenses capítulo 2. Vamos a leer los versículos 14 y 15. Colosenses 2, capítulo 14 y 15. Dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió, dice, públicamente, triunfando sobre ellos. ¿En dónde? En la cruz. Entonces, hermanas, según este versículo que hemos leído, dice que Él en la cruz anuló, dice, el decreto que había en contra de nosotros. ¿A qué se refiere decreto? El registro de transgresiones, culpas, deudas espirituales que testificaba, dice, en contra de nosotros, de los seres humanos. ¿Qué hizo el Señor con esa acta de decretos que había en contra de nosotros? Dice que los borró, los eliminó, los quitó, se deshizo de ellos para que nosotros ya no fuéramos señalados. Él llevó todos esos pecados. Dígame usted si hay alguien más que pudiera hacer eso por nosotros, que se echara las culpas de nosotros hacia Él. Solamente es imposible. Hermanos, les aseguro que ni la familia de nosotros a veces no nos quieren dar ni recomendación, mucho menos se van a andar echando las culpas de nosotros. Pero Jesucristo en su amor y en su misericordia lo hizo. Y ese amor que el Señor nos tiene es permanente. El amor que el Señor nos tiene no se acaba con nada. Estaba repasando el momento de la crucifixión, hermanos, y cuando llego al momento que el Señor le dice a Dios Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hermanas, muchas veces a nosotros nos hacen algo y nosotros ahí andamos que no queremos perdonar a las personas que nos han ofendido, que nos han hecho una broma, que nos han hecho una mirada. Es más, hay personas que pasan años enemistados, que pasan años diciendo, pero es que yo ya pasaron 20 años de lo que me hizo, pero yo no la voy a perdonar nunca. Y la palabra de Dios nos dice a nosotros que nosotros tenemos que perdonar para que podamos ser perdonados, ¿verdad? Y en nuestras oraciones muchas veces decimos, ay Señor, perdónanos como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Pero a veces lo decimos del diente al labio, no lo decimos del corazón, porque sí, hay personas que se quedan con aquellas cosas en el corazón, hermanas, que no perdonan. Y la palabra es clara. Si queremos ser perdonados, tenemos que perdonar. Tenemos que perdonar. El Señor, hermanas, ha anulado ese decreto que nos mandaba directamente ¿a dónde?
al infierno con la ley, porque cuando uno pecaba en la ley, ¿qué pasaba? ¿Qué tenía merecido? La muerte. La muerte era lo que nos esperaba, pero el Señor anuló todo eso. Y ahora, gracias a Él es que vivimos en la gracia que Él nos dio. Y como esa lectura, hermanas, que teníamos al principio, dice que ¿quiénes eran las que iban bien de madrugada? ¿A qué iban las mujeres, según la lectura? A ungir el cuerpo de Jesús. ¿Qué era lo que había pasado? Él había sido crucificado. ¿Cómo estaría el cuerpo de Jesús después de tanto maltrato, tanto azote? Dice la palabra de Dios que estas mujeres estuvieron hasta el último momento, hasta que cerraron el sepulcro. Ellas pasaron todo ese proceso con Jesús. ¿Se imaginan ustedes cómo estuvieron sufriendo estas mujeres, ver cómo maltrataban a Jesús? ¿Cuántos azotes le dieron? Las caídas que él tuvo con esa cruz pesada. Y lo más triste es que él estaba pasando por todo eso siendo inocente, injustamente, porque él no pecó. Él no pecó. Y estas mujeres vieron todo ese sufrimiento que él estaba pasando. Entonces, ellas, hermanas, estaban con ese pesar. Ellas estuvieron ahí hasta que cerraron ese sepulcro. ¿Y qué pasó? El siguiente día era el día de reposo, en donde no les era permitido hacer nada. No les era permitido hacer nada. Entonces ellas tenían que estar en sus casas. Y yo me imagino que ellas estuvieron con ese pesar, que Jesucristo lo habían dejado allí y que no podían hacer nada más. Pero eso puede decir que así como ahora nosotros no nos aguantábamos porque amaneciera para agarrar camino para la iglesia, ¿verdad? Para ser parte de este servicio, esas mujeres quizás ni durmieron esperando a que amaneciera para ir y llevar las especias, el ungüento, para ir a embalsamar, para ir a ungir el cuerpo de Jesús. Y la lectura que tuvimos nos dice de que iban varias mujeres. Hay evangelios que nos habla de una, nos menciona dos, y hay unas que hablan de más mujeres que iban camino a donde estaba el sepulcro, que llevaban especias, que llevaban ungüentos para ir a ungir el cuerpo de Jesús. Y siempre lo hemos hablado para estas fechas. Ya con 3 días, ¿cómo se empiezan a poner los cuerpos ya de personas fallecidas? Se empiezan a hinchar, descompuestos, ya han de despedir como un... Y más el cuerpo de Jesús, que estaba bien dañado, estaba dañado. Pero a estas mujeres no les importó que hubiera mal olor, a ellas no les importó cómo estuviera ese cuerpo. Ellas lo que querían era llegar y ungir el cuerpo de Jesús. Pero fíjense que en esta lectura que tuvimos hay algo bien precioso que a mí me llamó la atención. Dice que ellas iban en camino, ellas madrugaron, como decimos nosotros, para el sepulcro, y llevaban solo una preocupación. Ellas iban hablando, vamos a ver si es cierto que resucitó Jesús. ¿Esa era la plática que ellas llevaban? No, la preocupación de ellas era, ¿y quién nos va a mover la piedra para poder entrar? Si vamos solo mujeres. Dice que ellas iban platicando, ¿y quién nos va a mover esa? Recordemos que ellas habían estado hasta el momento que cerraron ese sepulcro, y seguramente ellas vieron cómo costó cerrar ese sepulcro con esa piedra que dice la Biblia que era grande. Entonces la preocupación de ellas era ¿quién les iba a mover la piedra?
detengámonos un poco allí. ¿Qué hubiera pasado en nuestro caso? Conociéndonos. Voy a hablar por mí. Antes de salir, mira María, pero esa piedra está grande y nosotros no la vamos a poder mover. Fíjate que tenés razón, porque yo no aguanto el brazo y yo no puedo hacer fuerza por mi columna. Entonces mejor no vayamos, porque no hay quien nos vaya a mover la piedra. Ellas no tenían esa y sabían que no tenían la fuerza para mover esa piedra, porque entonces no hubieran ido comentando quién nos va a mover la piedra. Ellas no dijeron, entonces mejor no vayamos, mejor esperemos que vayan algunos hombres con nosotros para que nos ayuden a mover la piedra. Algo bien precioso, ellas llevaban esa plática, ellas llevaban muy claro que estaba ese obstáculo ahí, pero eso no las detuvo. Ellas no se quedaron a medio camino y se regresaron, o antes de salir ellas no platicaron, pero ¿y qué vamos a ir a hacer si esa piedra no la vamos a mover, hermana Celina? ¿Qué me dijeron usted? Mira, yo no tengo fuerza por mi columna. Mira que mis rodillas, yo no te puedo ayudar mucho porque no puedo levantar el brazo. Y vienen las excusas que muchas veces nosotros ponemos. Esta mujer no pusieron pretextos que la piedra era grande, que la piedra, sí llevaban eso en mente, que estaba ese obstáculo frente a ellas, pero eso no las detuvo. Eso no las detuvo. Y ellas iban, llevaban en mira lo que iban a llegar a hacer, pero ellas iban pensando en el obstáculo que habría, y lo bonito es que no se detuvieron. Ellas siguieron. ¿A qué queremos llegar, hermanas? Que a veces tenemos obstáculos en nuestra vida diaria. Tenemos esas rocas grandes en nuestra vida diaria. Hay problemas que pueden parecer esas piedras que muchas veces a nosotros nos detienen. Y ya empiezan los pretextos en nuestras vidas. Ellas siguieron caminando y dijeron, pues no hay quien mueva la piedra, ¿quién nos va a mover la piedra? Pero ellas siguieron, ellas llevaban algo en mente. Nosotros, hermanas, sabemos que tenemos una piedra por delante muchas veces, pero debemos avanzar. ¿Por qué? Porque el Señor está delante y el Señor sabe cómo va a mover esa piedra de nuestras vidas, cómo Él va a quitar ese problema de delante de nosotros. Él tiene el control. Nosotros tenemos que tener claro que cuando nosotros tenemos situaciones difíciles, ¿a quién tenemos que buscar? A Dios, porque Él es el que nos da la solución, Él es el que limpia nuestro camino, pero nosotros como humanos a veces buscamos ayuda en los demás, en las cosas materiales, en las demás personas, y a Dios lo dejamos de último. Estas mujeres no iban a ver si el Señor había resucitado, ellas iban a terminar de embalsamar el cuerpo de Jesús. Y pasó algo bien precioso. El Señor sabía la preocupación, lo que ellas iban pensando. ¿Y cómo hallaron la piedra? Removida. ¿Dónde está el obstáculo que ellas veían? Ya no estaba la piedra, ya había sido removida. Así es el Señor con nosotros cuando tenemos situaciones difíciles. Cuando nosotros llegamos ya al límite, el Señor ya ha arreglado esa situación. ¿Por qué? Porque, hermanas, cuando nosotros vamos al Señor y le pedimos su ayuda, el Señor ya tiene el tiempo, el día, la hora cuando Él nos va a dar la respuesta. Él ya tiene la solución, Él está esperando que nosotros vayamos y le digamos, te necesitamos. ¿Cuántas veces le hemos dicho a Dios, te necesitamos? No puedo hacer nada. Yo creo que todos los días, Señor, sin ti no soy nada. A veces hay problemas, hay situaciones que nos agobian, que nosotros decimos, ya no puedo, ya hice de todo, ya no hay o qué hacer. Y ahí es donde está el Señor diciéndonos, aquí estoy yo, no estás solo, yo te puedo ayudar. Porque el Señor siempre está al cuidado de sus hijos. Hermana Noemí, sus hijos ya están grandes.
Pero si ellos llegan y le piden ayuda, ¿qué les va a decir usted? No, yo ya los crié, ustedes ya son mayores, ahí vean ustedes cómo salen. Yo ya cumplí, ¿verdad que no? ¿Cuándo van a dejar de ser hijos suyos ellos? Nunca dejan de ser nuestros hijos. Así nosotros con el Señor está pendiente de cada uno de nosotros. El Señor tiene el cuidado de sus hijos. Estas mujeres amaban al Señor, que a ellas no les importaba nada, no les importaba ir bien de mañana, no les importaba cómo iban a hallar el cuerpo, ellas lo que querían ir a ungir el cuerpo. Y a veces hay controversia, se puede decir, que dicen, ay, pero es que entonces no le creyeron a Jesús que Él iba a resucitar, entonces creyeron que era mentira. El Señor habló que iba a resucitar. Pero ¿qué pasó cuando al Señor lo crucificaron? ¿Qué pasó con los discípulos? ¿Qué se hicieron los discípulos? Se dispersaron, dice la palabra de Dios. Unos se fueron a esconder. ¿Creen que tenían motivos ellos para tener miedo? Claro que sí, porque vieron lo que le estaban haciendo, lo que el Señor Jesús iba a padecer. Y si le hicieron eso a Jesús, ¿qué le iba a pasar a ellos? Ellos tenían razón de tener miedo. Ya cuando el Señor resucitó, la Biblia nos registra que ellos ya estaban reunidos a puerta cerrada. Había cierto temor en ellos. Pero un evangelio nos menciona que cuando llegaron a avisarles de que el cuerpo no estaba, ¿qué hizo uno de ellos? Bueno, salió corriendo y uno de ellos llegó primero para ver, dice, si era cierto lo que ellas le estaban diciendo. Y las mujeres en el último versículo dice que ellas fueron y no decían nada. ¿Por qué? Porque tenían temor. Y hermanas, es que leer los evangelios es algo tan precioso, que habla de cuando estos hombres iban de camino y se les acercó Jesús y Él les pregunta, ¿qué es esa plática que llevan? Y le dicen ellos, y sos el único que no te has dado cuenta lo que le sucedió a Jesús. Y le dice, ¿qué pasó? No le reconocieron y ellos les iban explicando lo que había pasado. Y Él dijo que iba a resucitar al tercer día. Ellos llevaban esa plática, pero la Biblia dice de que los ojos de estos hombres habían sido vendados. Ellos le iban explicando al mismo Jesús qué era lo que había pasado. Y Él, es más, cuando llegaron donde iban a llegar, la Biblia nos dice de que Jesús iba a seguir su camino y que ellos le dijeron, quédate con nosotros, después sigues. Y el Señor se quedó con ellos. ¿Y cuándo fue cuando lo reconocieron a Jesús? Cuando Él partió el pan y lo bendijo, y ahí ellos se dieron cuenta que era el mismo Jesús el que había resucitado. Hermanos, la resurrección no es algo así solo como para esta semana. Nosotros, la resurrección, ese sacrificio que el Señor hizo, es de tenerlo presente todos los días. Y les vuelvo a repetir, ¿hay alguien que nos pueda dar redención más aparte de Jesucristo? No, solamente el Señor. Solamente el Señor. ¿Usted está segura que el Señor resucitó? Amén. Nosotros tenemos esa certeza, que Él resucitó al tercer día, y si eso no fuera cierto, entonces vana sería nuestra fe. Entonces fuera por gusto la predicación, pero nosotros tenemos esa certeza. Y para ir terminando, hermanos, vamos a Hebreos. Nosotros decimos el Señor resucitó, y hay gente incrédula, gente que nos quiere poner en duda, pero nosotros tenemos que tener muy claro, hermanas, en lo que nosotros creemos. Busquemos Hebreos 10.
Hebreos 10, vamos a leer los versículos del 12 al 14. Cuando la gente nos pregunta a nosotros, bueno, ¿y si Jesucristo resucitó? ¿A dónde está? Ahí nos da la respuesta Hebreos 10, del 12 al 14, y dice: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre, ¿el qué? Un solo sacrificio por los pecados, ¿dónde está? Se ha sentado a la diestra de Dios, y de allí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Entonces, hermanos, ¿cuál tiene que ser nuestra respuesta? Tenemos la certeza, nosotros sabemos que Jesús murió por cada uno de nosotros. Siendo inocente, Él padeció, y eso se lo tenemos que agradecer, porque según el acta de decretos, nosotros tendríamos que haber pagado por todos nuestros pecados, pero Él nos redimió. Él borró todas nuestras transgresiones, las eliminó y resucitó, y eso nosotros lo tenemos claro. Y nos preguntan, resucitó, pero ¿y dónde está? La Biblia nos dice dónde está, dice que está a la diestra del Padre, ¿verdad? Así es que, hermanas, nosotros siempre hay que ser agradecidos con el Señor, porque no hay quien pague un precio por nosotros. Ya el Señor lo pagó todo. Dice que Él hizo una sola vez, un sacrificio por todos, un sacrificio perfecto. Y nosotros entonces, ¿qué es lo que valemos? La sangre de Cristo. Que el Señor les bendiga. Vamos a orar para quedar despedidos, y luego, no dice nuestro pastor. Entonces vamos a pedirle a dos hermanas, hermana Dalinda. Ay, es cierto, perdón, ya están. Quería escoger dos de la femenil, pero está nuestra hermana. Entonces pasan nuestras hermanas a recoger las ofrendas.